quisiera compartir con vosotros, no una palabrica, no, una reflexión, que él dice: la conciencia, un instrumento sensible. Nuestra conciencia. Dice el arrepentimiento, el despertar de la conciencia. ¿Entiendes? Somos conscientes de que, no como nos dice la Biblia, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Date cuenta que yo a veces miro los animales y a través por el instinto han aprendido más que el hombre natural sin Dios. ¿Entiendes? Nosotros hay cosas cada día más, se ven cada día más. Hoy estaba oyendo las noticias y estaba diciendo un hombre, dice, abrí la bolsa de basura y me encontré una pierna, pero una pierna no de cordero, sino de un ser humano, ¿entiendes? La bolsa de basura. Y así sucesivamente habían muerto a alguien y la habían descuartizado. Son cosas horribles. Horribles, debido a no hay conciencia, no hay el distinguir lo bueno de lo malo. Tenemos que, efectivamente, para eso, pues conocer a Dios y despertar la conciencia. En este caso, despertarnos y a través de su Espíritu Santo, Él nos da vida. Lo que quisiera compartir es esto un poco. Dice, desde la desobediencia inicial de nuestros ancestros, Adán, como seres responsables, dice, tenemos esta facultad indispensable llamada conciencia. Dice, podemos compararla a un instrumento de medida que detecta si un pensamiento o una palabra o una acción es buena o es mala, honesta o deshonesta, justa o falsa, etc. En resumen, ella distingue entre el bien y el mal. Es evidente que si no tenemos a Dios en nuestras vidas, el distinguir entre el bien y el mal no es muy correcto, ¿no? Porque es un problema. El ser humano, yo recuerdo, yo recuerdo cuando yo decía, bueno, Señor, ¿qué es lo que yo hago, ¿no? Aquí, en esta vida? ¿O quién soy yo? ¿Mi identidad cuál es? ¿No? ¿Qué identidad tengo? ¿Entiendes? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Totalmente perdido, ¿no? Hasta que acepté a Cristo y yo recuerdo que decía, Dios Señor, ya sé cuál es mi identidad. Mi identidad es Cristo Jesús. Y es hermoso el despertar, ¿no? de ese mal. Dice, se sabe que todo instrumento de medida puede perder su sensibilidad, puede deteriorarse y dar falsas indicaciones. Dice, todo el instrumento de medida puede perder su sensibilidad. Y pone un ejemplo, ahora lo vamos a leer, puede deteriorarse y dar falsas indicaciones. Esto también sucede fácilmente con nuestra conciencia. Este delicado instrumento se desajusta progresivamente al contacto con el mal, pierde su sensibilidad y se endurece. Entonces, el problema de estar ahí, al perder la sensibilidad, pero esto ocurre ya no los que están muertos en su delito de pecado, sino los que en este caso hemos conocido al Señor. Al perder nuestra sensibilidad, nos endurecemos. ¿Qué endurecer? Pues cada uno sabe dónde te puede endurecer, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que vemos que, por ejemplo, incluso para pecado mismo, ¿no? El estar, por ejemplo, fornicación, robo, todas estas cosas, todas cosas grandes. Pero sin embargo, a lo mejor estamos mintiendo, ¿no?
y estamos haciendo cosas que en realidad las estamos haciendo y a veces sabemos que está mal, pero es debido a ese endurecimiento de la conciencia que no nos apagamos la convicción del Espíritu Santo de que es pecado. Entonces tenemos que ser conscientes, dice. Su sensibilidad se endurece. Además, si nos acostumbramos a no escuchar nuestra conciencia, se vuelve como un organismo enfermo. Y pone un ejemplo. Dice, un velocímetro, una moto, distorsionado, no puede evitar que el automovilista tenga que pagar una multa debido a un exceso de velocidad. Por ejemplo, si el contakilómetro está mal, tú puedes pasar por un control de los guardias, ¿no? Y pone 50 y pasa a 70. Dice, si el mío marca 50, ahora mientras paso por un pueblo, pero el radar de la policía grabó 70, tendré que pagar la multa. Y con la conciencia, dice, como la conciencia debilitada a causa del más que tolero, dice, con la conciencia debilitada a causa del mal que tolero, también puede estar bien, dice, con la conciencia es debilitada a causa del mal que tolero. Como estamos diciendo, hay circunstancias que pecado, ¿no? Vuelvo a decir, yo no estoy fornicando, yo no estoy haciendo, y a lo mejor tiene la convicción que incluso yo he oído muchas personas que en su conciencia hay cosas que están casadas, habemos mayores, no hay pequeños, están casadas y sin embargo tienen un amante, ¿no? Y así sucesivamente. Y la razón es porque la conciencia está endurecida, ¿entiendes? Entonces lo importante es lo que en este caso a mí también me apela, ¿no? Me apela y le doy permiso al Espíritu Santo que despierte mi conciencia para que la conciencia no se endurezca, ¿no? Dice también puede estar bien despierta cuando es afirmada por la palabra de Dios. Cuando es afirmada por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Juan 17, 7. ¿Lo pone Rey? Está ahí, perdón. Dice, ahora saben que todo lo que tengo, no sé si aquí me sale a mí de otra forma. ¿Eh? Estupendo. Dice, ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, ¿no? Es así. Esta es la norma segura de la cual el cristiano siente continuamente la necesidad de apoderarse de la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que es verdad. Ahora, es una realidad que podemos tener otras convicciones que nos han enseñado. Es así, por eso la necesidad que nos dice la palabra de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, en nuestra forma de pensar a través de la palabra. ¿Entiendes? Entonces es así. Esta es la norma segura en la cual el cristiano tiene continuamente la necesidad de leer la palabra de Dios. Entonces en Juan también nos dice, en Juan 8, Juan 8, Juan 8:31, aunque tarde un poquito, no os preocupéis. Juan 8:31 al 37.
dice, Jesús le dijo a los que creyeron en él. Y le está diciendo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mi enseñanza. Yo, por ejemplo, digo que la enseñanza de Jesús, considero lo que ha dicho el pastor, que es así. Miguel, ¿lo crees tú? Amén. Que las enseñanzas de Jesús es lo mismo. ¿No? En un principio no cambia, pero es una realidad que el Señor nos enseña, ¿no? En este tiempo, ¿no? Que estamos, es diferente. Por ejemplo, quizás como yo en un principio, pues entendí el Evangelio, ¿no? ¿Entiendes? Todo eso, ¿no? Pero Jesús lo que nos dice, Jesús le dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad y la verdad de Dios. Pero el conocernos a nosotros mismos, ¿no? El problema está, como yo he dicho, que a veces no nos conocemos. ¿Cómo podemos conocernos? Es a través de la revelación, ¿no? Que nos da la palabra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Entonces yo puedo saber, ¿no? Yo puedo saber que antes de venir al Señor, pues era de una forma. Entonces cuando yo conocí al Señor, ¿no? Cuando yo conocí al Señor, el Señor me ayudó a ser de otra forma. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Fue de la noche a la mañana donde Él nos dio vida, es una realidad. Pero en ese proceso, en ese crecimiento, nacemos, pero hay un crecimiento. Entonces es una realidad que tenemos que conocer la verdad. Ten en cuenta de que dice que esto, dice, Jesús le dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mi enseñanza. Estos estaban allí con Jesús. Pero Jesús le da una enseñanza de decir, son mis discípulos si se mantienen fieles a mi enseñanza. Y date cuenta que el Señor estaba diciendo una gran verdad. Una gran verdad en el sentido de que, por ejemplo, tú te pones de aprendiz, ¿no? Como antes se estilaba mucho en cualquier oficio, y tú te haces un profesional de donde tú estás. Por ejemplo, yo me puse, ¿no? De confitero, pues tuve que aprender, y a lo primero fue fatal, ¿no? Porque a lo primero me puse a nada más que a limpiar latas. Y yo le decía al que estaba allí, al que era mayor que yo, oye, ¿y aquí cuándo se trabaja con el merengue? Dice, no, primero a rascar, ¿entiendes? Y es una, dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y entonces la cosa está que si conocemos a Dios cada día más, pero también conocernos a nosotros mismos, ¿no? Porque es un espejo. Nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a la palabra y podemos ver cómo somos. Y antes cuando yo recuerdo que me acercaba al espejo con muchos complejos, lo pasaba fatal. Porque el espejo parecía que me hablaba. ¿Entiendes? Y me hablaba, pero al complejo que tenía. ¿Entiendes? Al complejo que tenía. Entonces es una realidad que cuando conocí al Señor todo eso cambió. Porque el Señor me hablaba, pero me hablaba a mi corazón. Me decía, bueno, esto que haces no está bien. ¿Entiendes? Pero me lo decía con amor y no decía, ya no te quiero, ¿no? O me mostraba totalmente mi maldad que había en mi corazón, ¿no? Me decía la verdad, pero al mismo tiempo yo, y cada uno eso lo sabe, ¿no? Podemos experimentar el amor de Dios. Dice en el 32, dice, conoceréis la verdad, dice, y la verdad los hará libres. Y es muy importante de conocer la verdad en Cristo. La verdad es Él. Pero yo tengo que conocer mi verdad para ser libre. Por ejemplo, mis preguntas que yo muchas veces digo vamos a ver,
te aceptas a ti mismo. Digo a la gente que no. La mayoría de la gente tiene problemas en aceptación. No te aceptas a ti mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema de aceptación. Entonces yo tengo que conocer la verdad en Cristo y saber que Cristo ha venido para hacerme libre, para quitarme no de esa realidad. Porque sabes que todo el mundo busca en la aceptación, ser aceptado. ¿Eh? Por eso los que están, por ejemplo, pasando, bueno, cualquier adicción, sea la que sea, ahí el que te mantiene ahí sujeto no te rechaza, sino que te dice, te quiero mucho, pero toma más. ¿Entiendes? Hasta que te destruye. Es tu problema. ¿Entiendes? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, entonces, en esta realidad, cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice, entonces ellos respondieron. Y nosotros podemos también responder y decir, bueno, ¿libertad de qué? ¿De qué voy a ser libre? Dice, ellos dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con nos hará libres? Jesús contestó y le dijo, la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero ellos no se encontraban pecadores. ¿Sabes por qué? Porque tenía su justificación, dice, en Abraham. Pero sabes que nosotros, conociendo a Cristo, ¿no?, en nuestro proceso de madurez, también podemos coger lo que ellos dijeron. Dice, esclavo de que Cristo me ha hecho libre. Pero hay una pregunta, conocer la verdad. Entonces, el Señor o el Espíritu Santo, ¿no?, o la conciencia despierta, nos dice, pero estás disfrutando la libertad que tiene en el Señor. El Espíritu Santo, vuelvo a decir, es un espejo que nos ilumina para que nosotros podamos ver nuestra realidad. Dice, claro que me di cuenta, dice Jesús, de que son descendientes de Abraham. O dice, aún así algunos de ustedes procuran matarme, porque no tiene lugar. Dice, porque no tiene lugar para mí mensaje en su corazón. Bueno, en su corazón. Entonces, es una realidad. No había lugar en el corazón de ellos, en este caso, de recibir la palabra de Dios para que pudieran vivir en libertad. Amén. Bueno, llega hasta... Sí, hasta... Dice, claro que me di cuenta, dice el 37, que me di cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Entonces, fíjate, en el 59, estos que estaban allí, que Jesús les dice que eran allí creyentes, dice en el 59, dice, en este momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de su vista de ellos y salió del templo. Entonces es una realidad que ellos no recibieron la enseñanza de Jesús. Aunque en realidad vieron en su espejo, vieron de que, oye, que no eran perfectos, que tenían pecado, pero no lo admitieron. ¿Entiendes? Y entonces dice, ¿cómo se sentirían? Que dice, este viene a fastidiárnosla. Y dice que cogieron. Dice, en ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. ¿Amén? Entonces en Romanos nos dice, en Romanos 5, 6, dice así, 5, 6. Romanos 5, versículo 6.
Y nos dice así: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, ¿no?, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. O sea, cuando venimos a Cristo, y a veces esto cuesta trabajo naturalmente reconocerlo, cuando venimos a Cristo, Cristo nos salva, nos recibe, no nosotros pecadores. Dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería en el 7 morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Murió siendo pecadores. Pero claro, este no es el fin. El fin es que nosotros, ¿no?, la meta que tenemos es poder crecer en Cristo, ¿no? Y date cuenta que es una realidad crecer en Cristo. Por ejemplo, yo recuerdo, hombre, no tengo mucha facilidad de palabra y cosas así, pero yo recuerdo cuando en un principio el pastor que yo tenía me decía, Ramón, hoy te toca a ti predicar. Madre mía. Yo decía, ¿predicar? ¿Y qué predico yo? Mira, predico. Si es que para mí, yo le decía, mira, para mí agua es agua. Yo no puedo decir otra cosa nada más que es agua. O sea, no puedo añadir muchas cosas porque para mí es agua. ¿Entiendes? Y es una realidad que lo que tenía era una mente embotada. ¿Entiendes? Yo me doy cuenta ahora, ¿entiendes? Tenía una mente embotada, no había, ¿no? Y además no tenía costumbre, por supuesto, de hablar o leer la palabra. Entonces es una realidad que poco a poco, ¿no?, me doy cuenta cómo la mente ha ido dilatándose en las cosas de Dios. ¿Ven? Entonces, seguimos leyendo. En el versículo 8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al morir por nosotros. Hemos dicho que cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justo a los ojos de Dios? Dice, por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Con toda seguridad. ¿Cuánta lucha después de aceptar a Cristo en nuestro corazón tenemos de creer lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Entiendes? Ahora, eso para mí no significa que después de creer, no, cada uno viva como le dé la gana. No. Pero creer, por ejemplo, como yo he dicho, a la hora de aceptación, Dios te ha aceptado. Y te ha aceptado tal como eres. Ahora, acéptate a ti. Y si no te gusta, pídele a Dios ayuda para que te cambie. Porque al mismo tiempo, también, ¿quién no quiere ser amado? Todos queremos ser amados. Pero hay una... Y cuando no crees que eres amado, ¿sabes lo que hay? Una rebelión en nosotros. Rechazo, rebelión. ¿Entiendes? Rebelión. Y a veces nos rebelamos con el que menos culpa tiene. En este caso con Dios y con nosotros mismos. Entonces tenemos que aceptar lo que Dios nos dice. ¿Ven? Es así. Me gusta esto, dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad, dice, seremos salvos por la vida de su Hijo. Y hay que creerlo. Pero hay que creerlo, pero hay que vivirlo. Amén. Hay que vivirlo. No simplemente decir, Señor, yo lo creo, ¿no? Y vivo como quiero. Mira, la Biblia nos dice en Proverbios 28, 13, 28, versículo 13, dice así, el que encubre su pecado no prosperará, ¿no?
dice, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Entiendes? Eso es una realidad. ¿Entiendes? Dice, si encubrimos nuestro pecado, dice, no prosperará. Mas el que lo confiesa, ¿no? El segundo paso es confesarlo y se aparta, alcanzará misericordia. Pero yo vuelvo a decir que el Señor sigue diciendo, te amo, te amo, te amo, te amo. Pero nosotros tenemos que ejercer nuestra voluntad, la voluntad de creerlo y de apartarnos. Dicen que encubre, y claro, y puedes pensar y decir, bueno, pero es que, ¿qué pecados tengo yo? ¿No? A lo mejor eres un embustero compulsivo, ¿entiendes? Pues tendrás que cambiar. O a lo mejor dicen las cosas exageradas, ¿entiendes lo que es? Pues tendrás que cambiar, tendrás que pedirle, Señor, esta es mi falta, pero creyendo que Él nos ama, ¿entiendes? Amén. Dice, y el arrepentimiento es despertar de la conciencia. Arrepentimiento es la percepción del desorden moral que estamos por naturaleza. Es el despertar de la conciencia que por fin se dirige a Dios. Esto cuando nos arrepentimos, cuando llegamos al Señor y le decimos, Señor, yo creo en ti, ¿no? Yo me arrepiento. Y a lo mejor te vas a tu casa y sigues haciendo las mismas cosas. Y sí, hasta que no entiendes que lo que te está diciendo el Señor es que tenemos que confesar y apartarnos. Pero el Señor enseguida, el enemigo sí llega, que sepas que el Señor no te quiere ya. No, el Señor te quiere, el Señor te ama. Pero quieres que te aparte y ya has sido salvo. Has sido salvo, pero tienes que caminar creciendo en el Señor. Amén. Dice, el hombre que se arrepiente, dice, siente un horror sincero por el mal que pudo hacer. No necesariamente porque haya cometido pecados particularmente graves, ¿no? Por ejemplo, a veces, antes había mucho antes había, cuando yo me convertí, Señor, que soy un drogadicto, Señor, que he sido una prostituta, esto, lo otro, ¿no? Pero el arrepentimiento nos dice, porque hayas cometido pecados particularmente graves, sino porque en su vida, el pecado más grande es que porque en su vida no dejó lugar a Dios. El pecado más grande es que en nuestras vidas no hemos dejado lugar a Dios. Nosotros hemos sido lo que hemos querido, ¿no? Pues entonces yo digo una cosa, ¿no? El pecado dice cuando nos arrepentimos, el pecado más grande no es lo que, porque todos no han sido drogadictos, no han sido prostitutas, no ha sido esto, no ha sido lo otro, ¿no? Pero quizás que Dios no ha estado en tu vida para nada. Entonces, ahora bien, cuando venimos y reconocemos al Señor en nuestras vidas, tenemos que dar lugar a Dios en nuestras vidas. Eso no significa que nos vamos a ir, ¿no?, a un convento allá a encerrarnos, a pegarnos latigazos en la pared, ni mucho en la espalda, ni mucho menos, ¿no? Bueno, si te gusta, ¿no? Pero que no es conveniente hacerlo, ¿entiendes? Entonces es una realidad que tenemos que meter a Dios en nuestras vidas, meter a Dios, compartir. Señor, mira, voy a hacer aunque sea cosas pequeñas, voy a hacer un viaje. Yo meto al Señor, yo al principio decía, Señor, perdona porque parece ser que eres mi, ¿cómo te diría?, el que me busca en los aparcamientos, ¿no? Pero sinceramente yo sigo con esa costumbre, y más por donde yo vivo, que parece eso es, Señor, yo te pido un aparcamiento, y cuando lo encuentro, Señor, muchas gracias. Claro, el Señor se ocupa, ¿no?, a través de ángeles, ¿entiendes? Entonces, pero también el Señor quiere que yo pueda compartir mi vida en el sentido de cosas, ¿no?
con mi familia, que pueda compartir, que no sea como antes, que sea algo diferente, ¿no? Que pueda compartir con el Señor, porque dice particularmente grave, sino porque en su vida no dejó lugar a Dios. Ahora, Dios tiene que estar en nuestras vidas. Dios permitirle que Él sea, no el que dirige nuestras vidas, pero al mismo tiempo es cuenta con nuestra voluntad, que le podamos decir, Señor, sí, métete en mi vida, ¿no? Dice, en el arrepentimiento hay una luz de esperanza, un llamado más o menos consciente a la misericordia divina. Dice, el arrepentimiento se manifiesta por medio de una actitud, ¿no? Dice, se manifiesta el arrepentimiento por medio de una actitud. En este caso, por una actitud. Si antes de conocer a Dios, Dios no estaba en tu vida, a pesar de que podía ser la persona, el ciudadano modelo, ahora tiene que ser diferente. Ahora tiene que estar en tu vida como un estilo de vida. ¿Entiendes? Entonces, dice, el arrepentimiento se manifiesta por medio, dice, de una actitud sincera, mediante la confesión, primeramente a Dios, ¿no? Pues el pecado a Dios, el primero ofendido, y luego a los que hayamos causado algún daño. Es una realidad. Dice, a cónyuge, a empleados. Se demuestra respaldando las faltas cometidas siempre que sea posible. O sea, es una realidad. Por ejemplo, podemos decir, me arrepiento, pero si puedes reponer las faltas, pues que se haga, es el verdadero arrepentimiento, ¿no? Hay gente, yo he oído cristianos que cuando se han convertido y la ley le han dicho, bueno, tú has hecho esto y esto y esto y tienes que ir a la cárcel. O sea, lo han visto y han ido con una alabanza. No todos, pero han ido con una alabanza porque dicen, sí, así lo he hecho, ¿no? Entonces, oye, si pudiera poder reponer las faltas, pues es así. Dice, siempre que sea posible. Dice, y apartándose de los pecados, dice, de los pecados confesados. Es muy importante, ¿no? De cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿no? Nuestras faltas, nuestro carácter, esto, que ya lo sabemos. Entonces es una realidad que tenemos, dice, apartándose de los pecados confesados. Dice, el creyente recuerda las faltas cometidas, las que lo humillan, pero al mismo tiempo se goza de la gracia que le fue concedida, sus pecados son perdonados. En Filipenses 3, sí, Filipenses 3 nos dice así. Bueno, ya estamos aquí. Filipenses 3 nos dice 3:12. Nos dice así. 3:12. Dice así Pablo. Pablo lo está diciendo, y lo está diciendo así. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. ¿No? Fíjate, Pablo dice que no ha llegado a la perfección, ¿no? Y en realidad sí, nacemos de nuevo, ¿no? Nacemos de nuevo en Cristo, pero hay un crecimiento. Y el crecimiento es a la imagen de Cristo cada día, ¿no? Entonces es muy importante de que nosotros podamos también experimentar, aunque hay un tiempo que ni nos damos cuenta que la gente nos lo dice, pero es muy importante de poder notar el crecimiento y podamos disfrutar del crecimiento.
¿entiendes? Es así. Dice, pero sigo adelante. Pablo dice, pero sigo adelante al fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primero me hizo suyo. Entonces es una realidad que tenemos que seguir día a día, pero sigo adelante al fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Dice así, no amados hermanos, en el 13. Dice, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Dice, olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo. Amén. Dice, pero fíjate, dice, fijo la mirada en lo que tengo por delante, ¿no? O sea, que no se quedó parado, sino que sigo progresivamente creciendo, ¿no? Ahora Filipenses 15, 16, dice así el 15. Que todos los que son espirituales, maduros, estén de acuerdo con estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Debemos de aferrarnos, dice, al avance. Para mí es al avance, al crecimiento que ya hemos logrado. Entonces es una realidad que empezamos como diciendo, yo decía, yo no soy pecador. Si en mí no hay pecado. Entonces luego poco a poco pude ver a través del Espíritu Santo, ¿no? me iluminaba mi pecado. Entonces, o sea, de que el seguir, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Entonces hay un crecimiento en nosotros. En cada uno de nosotros tiene que haber un crecimiento. Aferrarnos a ese crecimiento que estamos teniendo en el Señor, ¿no? Y proseguir en ese crecimiento. Gracias, Carmen. Así, el arrepentimiento nos prepara para aceptar la gracia de Dios. Es un primer movimiento hacia Dios, pues por medio de él reconocemos que Dios tiene derecho a ser obedecido. Dios tiene derecho a ser obedecido. Hay cosas que a veces nosotros no lo entendemos. Así, el que experimenta un verdadero arrepentimiento por primera vez demuestra tener fe en Dios, confesando nuestros pecados porque tenemos fe para ser perdonados. Dios ofrece su perdón a todos los que creen que Jesús llevó en su lugar todos sus pecados. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, pero vuelvo a decirte, también siendo consciente de que cuando venimos a Cristo, ¿no? Nos arrepentimos, el Señor nos perdona, por supuesto, pero desde que, vuelvo a decir, yo tomo el ejemplo mío, desde que yo dije, Señor, entra en mi corazón, que no lo dije, ¿no? No lo dije en la forma tradicional, ¿no? Yo vi mi necesidad y entonces el Señor pues suplió mi necesidad. Entonces cuando me di cuenta, Señor, yo soy un pecador, no de la pradera, pero un pecador. ¿Entiendes? Entonces el Señor pues tuvo misericordia. Pero entonces lo que quiero decir que nosotros hemos crecido o debemos haber crecido, ¿no? Crecido. Y entonces es ahí donde ahora la obediencia que tenemos que en el Señor también tiene que ser debido al crecimiento que hemos tenido en el Señor. Quisiera leer, aunque no es muy tarde, ¿no? Estábamos bien, ¿no? En Segunda de Samuel,
Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12. 12:1. Dice así. Natán reprende a David. Natán, el profeta de Dios, reprende en este caso a rey David. ¿Entiendes? Porque el rey David había hecho algo que estaba mal, había planificado. ¿Entiendes lo que es? Dice, segunda de Samuel 12:1 dice, por lo tanto el Señor envió al profeta Natán que le contara a David la siguiente historia. Entonces Dios le dice a su profeta, ver a rey David y cuéntale una historia, ¿no? Una historia que Dios le contó. Dice, habían dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico, el otro pobre. Y en el 2 dice así, dice, el hombre rico poseía muchas ovejas, ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa oveja, la cual creció junto con su hijo. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso y la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre y la mató y la preparó para su invitado. Entonces, date cuenta que aquí el profeta está contándole a David esta historia. Dice, entonces David se puso furioso. Tan cierto que el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó por haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. O sea que el Señor, dentro de todo, al profeta, pues tuvo que darle, ¿no?, esa parábola, ¿no?, para que pudiera hablarle, porque yo creo que si en la situación que estaba David, si llega el profeta y le dice, David, mira, tú eres un pecador y tal y cual, toda la historia, coge una espada, ¡pac!, y se lo carga. Tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? Hiciste este acto tan horrible, pues matarte a Uría, el hitita, que con la espada de los amolitas, y le robaste a su esposa. Porque efectivamente el rey David planificó en la guerra, ¿no?, a Urías para que se pusiera en lo fuerte de la batalla para que se lo cargara. ¿Entiendes lo que es? Porque él ya tuvo el deseo de su esposa y ya pues tuvo pues esa relación y todo, ¿no? Dice en el 9, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Uría, el hitita, con la espada de los amolitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante son consecuencias del pecado, porque David había hecho un acto para matarlo, para aniquilarlo, pero tenía que tener consecuencias, porque el pecado, Dios es misericordioso, pero tiene consecuencias si lo hacemos descaradamente, ¿no? Dice, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que ha hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré las mujeres a otro hombre
y se acostarán con ella a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todos. Y esto fue una realidad, esto ocurrió, ¿entiendes? Su hijo Absalón se rebeló, ¿no? y cogió la concubina, estuvo allí, ¿no? En la terraza, donde fuera, pero que esto fue una realidad. Entonces David, menos más que tenía un corazón quebrantado, entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Aquel que tuvo el hijo ilegítimo, no, pues en este caso dice, iba a morir. Y todo lo que le dice de su familia y todo fue una realidad, ocurrió. Fue las consecuencias del pecado. Entonces, ahí David no lo vamos a leer, ¿no? Porque, y si no, lo vamos un poquito más tarde. Pero si puedes en tu casa, ora en este caso y lee el Salmo 51, que es donde David se arrepiente de todo su corazón, ¿no? Pero el Señor lo perdonó, ¿sabes por qué lo perdonó? Porque él reconoció su falta. Se arrepintió, ¿entiendes? Y es una realidad que a veces, pues, yo lo digo, bueno, pero si es que yo no estoy adulterando, no estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro, pero como soy imperfecto, ¿no? Que todavía no he llegado a la perfección, a la meta que es Cristo, todavía hay cosas, puedo decir, mentiras pequeñas, hasta incluso adicciones, ¿entiendes? Cosas que sabes que hacer más, que es más, y las haces, ¿entiendes? Y yo creo que cuando eso ocurre, lo creo porque me pasa a mí. Entonces, primeramente, si tienes una conciencia despierta, no vas a dormir tranquilo, ¿entiendes? Ahora, cuando tú confieses, yo creo que el confesar, hacer el Salmo 51 de David, fue que fue descubierto. Y dice, por fin soy descubierto, Señor, perdona mi pecado. ¿Entiendes? Porque lo confesó y se arrepintió. Amén. Entonces lo que quiero decir que esto, pues, si te sirve, pues que lo pongamos en práctica. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, tu Espíritu Santo que siga, Señor, hablando. Despierta, Señor, nuestra conciencia, Señor. Señor, que seamos, Señor, íntegros. Somos conscientes, Señor, que no somos perfectos, somos imperfectos. Y hacemos cosas imperfectas. Señor, pero que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos arrepentirnos, Señor, y seguir creciendo, Señor, a la semejanza del Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Aleluya.